Regresiones fatales, 3 historias de terror sobre vidas pasadas. Bienvenidos, buscadores de lo inexplicable. Esta noche nos sumergiremos en las profundidades más oscuras de la mente humana, donde los recuerdos de vidas pasadas aguardan como bestias dormidas. Les traigo 3 testimonios escalofriantes de personas que, al intentar explorar sus existencias anteriores, descubrieron horrores que jamás debieron ser despertados. ¿Están seguros de querer saber quiénes fueron en otras vidas? Más importante aún, ¿están preparados para enfrentar los demonios que esos recuerdos pueden traer consigo? Comencemos. Relato 1. La paciente del espejo. Testimonio de la doctora Carmen Velasco, psiquiatra especializada en hipnosis regresiva, 45 años. Llevo más de 15 años practicando hipnosis regresiva, ayudando a personas a explorar sus vidas pasadas. Siempre he mantenido un enfoque escéptico y científico, considerando las regresiones como una herramienta terapéutica más que como una prueba de reencarnación. Pero el caso de Ana Martínez cambió todo lo que creía saber sobre la mente humana y los límites entre el pasado y el presente. Ana llegó a mi consulta en marzo de 2024. Era una mujer de 32 años, profesora universitaria, que sufría de un miedo irracional a los espejos. No podía dormir si había algún espejo en su habitación y había llegado al punto de cubrir todas las superficies reflectantes de su casa. Lo más intrigante era que este miedo había aparecido repentinamente 3 meses atrás, sin ningún evento traumático aparente. Durante nuestra primera sesión de hipnosis, todo parecía normal. Ana entró en trance fácilmente y comenzamos el proceso de regresión. Le pedí que visualizara una puerta que la llevaría a la fuente de su miedo. Cuando la cruzó, su respiración cambió bruscamente. «Estoy en un palacio», susurró con un acento que no era el suyo. «Hay espejos por todas partes. Son enormes, del suelo al techo. Puedo ver mi reflejo, llevo un vestido de época, parece del siglo XVIII». Su descripción era detallada y coherente, era una dama de la corte francesa, obsesionada con su belleza y los espejos. Pero entonces, algo cambió. Su voz se quebró y comenzó a temblar. «Algo está mal con los espejos, mi reflejo no se mueve cuando yo me muevo. Está sonriendo, yo no estoy sonriendo». El monitor cardíaco comenzó a mostrar un pulso acelerado. Intenté calmarla, pero ella continuó, cada vez más agitada. «Los reflejos están vivos. Están saliendo de los espejos. Son versiones mías, pero están muertas. Sus ojos, oh Dios, sus ojos están negros. Dicen que he robado sus vidas, que cada vez que me miraba en el espejo, absorbía un poco de sus almas». De repente, Ana comenzó a convulsionar. Las luces de mi consultorio comenzaron a parpadear y el espejo de la pared crujió como si estuviera sometido a una presión invisible. Cuando logré estabilizarla y sacarla del trance, estaba empapada en sudor frío. Lo más perturbador vino después. Al revisar la grabación de la sesión, descubrimos que durante los últimos minutos, la voz de Ana se escuchaba en francés antiguo, un dialecto que ella no conocía. Pero lo verdaderamente aterrador fue lo que encontramos en mi espejo de pared, marcas de manos por el interior del cristal, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Ana regresó una semana después, pero algo había cambiado en ella. Sus ojos tenían una profundidad inquietante, y su comportamiento era extrañamente formal, casi aristocrático. Durante la sesión, me confesó que ahora veía rostros en todos los reflejos, rostros que la llamaban por un nombre francés, Madame du Miroir. La tercera sesión fue la última. Apenas entró en trance, comenzó a gritar en francés. Los espejos de mi consultorio estallaron simultáneamente, y por un momento, juro que vi múltiples reflejos de Ana, todos con diferentes vestidos de época, todos intentando alcanzarla. Ana desapareció esa noche. La policía encontró su apartamento vacío, con todos los espejos rotos. En cada fragmento, había palabras escritas en francés antiguo: las almas robadas siempre regresan a cobrar su deuda.
2 semanas después, recibí una carta anónima con una fotografía antigua de 1789. Mostraba a una noble francesa idéntica a Ana, rodeada de espejos. Al reverso, una inscripción, Madame du Miroir, ejecutada por brujería y robo de almas mediante espejos encantados. He cerrado mi práctica de hipnosis regresiva desde entonces. Pero cada noche, antes de dormir, cubro cuidadosamente el espejo de mi habitación. Porque a veces, cuando la luz es tenue, creo ver el rostro de Ana mirándome desde el otro lado del cristal, sonriendo con una mueca que no es suya. Relato 2. El túnel del tiempo. Testimonio de Miguel Ángel Soto, investigador paranormal, 41 años. Como investigador de fenómenos paranormales, he documentado cientos de casos inexplicables. Pero ninguno me ha afectado tanto como el experimento de regresión masiva que realizamos en el antiguo Hospital Psiquiátrico San Rafael en enero de 2024. Todo comenzó cuando recibimos informes de que los pacientes de la nueva clínica construida sobre las ruinas del viejo hospital estaban experimentando recuerdos que no les pertenecían. Enfermeras que nunca habían estado allí conocían los pasillos antiguos perfectamente. Pacientes que hablaban de tratamientos brutales que se habían realizado hace décadas. Decidimos organizar una sesión de regresión colectiva con 10 voluntarios, todos empleados actuales de la clínica. Utilizamos un nuevo método experimental que combinaba hipnosis con estimulación electromagnética de bajo nivel, diseñado para potenciar la conexión con vidas pasadas. La sesión comenzó normalmente. Los participantes entraron en trance y comenzaron a describir diferentes épocas del hospital. Pero en el minuto 23, algo cambió. La temperatura de la habitación cayó drásticamente y todos los voluntarios comenzaron a hablar simultáneamente en diferentes voces. Los tratamientos. Los tratamientos, gritaban algunos. No más electricidad, por favor, suplicaban otros. Pero lo más perturbador era que todos describían el mismo día, 15 de marzo de 1963. María, una de las enfermeras, comenzó a hablar con la voz de un médico: el experimento debe continuar. Las mentes débiles deben ser purgadas. La máquina está lista. Carlos, el guardia de seguridad, respondió con la voz temblorosa de un paciente: Doctor Ruiz, por favor, no más. Ya vimos lo que hay del otro lado. No debemos abrir esa puerta de nuevo. De repente, todos los voluntarios comenzaron a sangrar por la nariz simultáneamente. Las luces parpadearon, y en las paredes comenzaron a proyectarse sombras de personas corriendo, gritando en silencio. A través de sus voces entremezcladas, pudimos reconstruir una historia horrible. En 1963, el Dr. Ruiz había realizado experimentos secretos de terapia regresiva masiva, intentando conectar las mentes de múltiples pacientes para acceder a vidas pasadas colectivas. Pero algo salió mal. Abrieron una puerta que no debía abrirse. Los voluntarios comenzaron a convulsionar. Sus voces se mezclaron en un coro de gritos que parecían venir de diferentes épocas. Y entonces, todos abrieron los ojos al mismo tiempo. Pero no eran sus ojos, eran completamente negros, como pozos sin fondo. Nos liberaron, dijeron al unísono. El túnel está abierto de nuevo. Todas las vidas, todos los tiempos, todas las muertes. Las paredes comenzaron a sangrar, literalmente. Un líquido negro y espeso brotaba de cada grieta. En el aire aparecieron imágenes, personas siendo torturadas, experimentos fallidos, almas atrapadas entre dimensiones. Intenté detener el experimento, pero era demasiado tarde. Cada voluntario comenzó a envejecer y rejuvenecer rápidamente, sus cuerpos cambiando como si estuvieran viviendo cientos de vidas en segundos. Sus gritos eran una mezcla de idiomas antiguos y modernos. Cuando finalmente logramos romper el trance, el daño estaba hecho. 3 voluntarios quedaron en estado catatónico, repitiendo fechas y nombres de personas muertas hace siglos. 2 más desaparecieron completamente, las cámaras de seguridad los muestran desvaneciéndose en el aire.
Los que pudieron hablar contaron historias fragmentadas de un espacio entre vidas, un túnel donde todas las existencias se conectan. Hablaron de entidades que se alimentan de recuerdos, que esperan que alguien abra la puerta de nuevo. La clínica fue cerrada una semana después. Los pacientes supervivientes fueron transferidos, pero seguían teniendo los mismos síntomas, conocimiento de cosas que no deberían saber, recuerdos de vidas que no eran suyas. He intentado olvidar lo que pasó esa noche, pero no puedo. Porque desde entonces, cada vez que duermo, sueño con el túnel. Veo miles de vidas, miles de muertes. Y lo peor es que ahora sé que no son solo sueños. Son recuerdos filtrándose a través de una puerta que nunca debimos abrir. Relato 3. El archivo prohibido. Testimonio de Laura Mendoza, archivista del Departamento de Investigaciones, 35 años. Trabajo catalogando casos de investigación para el gobierno desde hace 7 años. Pensaba que había visto de todo hasta que encontré el archivo 47B, un caso clasificado sobre regresiones a vidas pasadas que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando estaba digitalizando archivos antiguos en el sótano. Entre documentos polvorientos, encontré una caja sellada con cinta roja, clasificación máxima. El expediente databa de 1985 y detallaba un proyecto secreto llamado Operación Memoria Ancestral. El gobierno había reunido a 7 médiums poderosos para un experimento de regresión colectiva. El objetivo, acceder a los recuerdos de la evolución humana completa, retroceder hasta el origen mismo de la conciencia. Usaron una combinación de drogas experimentales y tecnología de ondas cerebrales. Mientras leía los informes, noté algo extraño. Las páginas parecían vibrar, y las palabras comenzaron a moverse. Me sentí mareada, y de repente, estaba allí, en 1985, observando el experimento como si fuera una película en mi mente. Los médiums estaban sentados en círculo, conectados a máquinas extrañas. El aire crepitaba con energía estática. Cuando el experimento comenzó, sus ojos se pusieron blancos y comenzaron a hablar en lenguas de hace milenios. Describieron civilizaciones perdidas, eras prehistóricas, pero luego fueron más atrás. Hablaron de tiempos antes del hombre, antes de la vida misma. Y entonces encontraron algo. Algo que estaba esperando ser descubierto. No estábamos solos, dijeron. Nunca estuvimos solos. Hay otros que existían antes, que nos observan, que nos usan. Cada vida humana es un experimento. Cada reencarnación es una prueba. Y ahora nos han visto mirando. En ese momento, los médiums comenzaron a gritar. Sus cuerpos se retorcieron de formas que serían impensadas, inimaginables. Y a través de sus bocas emergieron cosas. Sombras con forma propia, entidades que no deberían existir en nuestro plano. Volví a la realidad jadeando, empapada en sudor. El archivo en mis manos estaba en llamas, pero con un fuego negro que no quemaba. Las palabras se derretían en las páginas, formando nuevos textos en lenguas que ningún humano debería conocer. Intenté dejarlo, pero era demasiado tarde. Las memorias que había presenciado se habían grabado en mi mente. Comencé a tener flashbacks de vidas que no eran mías, de épocas que la historia había olvidado. Pero lo peor eran las otras memorias, las que no eran humanas. Cada noche, sueño con ellos. Los observadores, como los llamaron los médiums. Veo sus experimentos, su manipulación de la humanidad a través de eones. Cada vida humana, cada reencarnación, es solo un dato en su gran experimento. He intentado buscar a los médiums originales. 5 murieron esa noche en 1985. Sus cuerpos se encontraron completamente desecados, como si hubieran vivido 1000 vidas en un instante. Los 2 sobrevivientes están en instituciones mentales, repitiendo la misma frase una y otra vez: ellos vienen en los recuerdos. Ellos viven en el pasado. Cada vez que recordamos, les damos poder. Ahora entiendo por qué el archivo estaba clasificado.
Pero es demasiado tarde para mí. Desde que toqué esas páginas, mis propios recuerdos han comenzado a cambiar. Veo fragmentos de vidas que no son mías, una sacerdotisa en el antiguo Egipto, una bruja en la Inglaterra medieval, una científica en un futuro que aún no ha llegado. Pero lo más aterrador son las brechas, los espacios entre vidas donde los observadores habitan. Los veo en los espejos, en las sombras, en los rincones de mi mente. No tienen forma definida, son como huecos en la realidad con ojos que no deberían existir. Hace 3 días, encontré símbolos extraños tallados en las paredes de mi apartamento. No recuerdo haberlos hecho, pero reconozco la escritura de los informes. Cuando intento fotografiarlos, las imágenes salen distorsionadas, mostrando rostros antiguos, algunos humanos, otros, definitivamente no lo son. Mi supervisor notó los cambios en mí. Dice que a veces hablo en lenguas diferentes durante las reuniones, que mis ojos cambian de color según la época de la que hablo. Intentó ayudarme, pero después de visitar mi oficina, él también comenzó a experimentar las regresiones. Ayer, durante una sesión de terapia, mi psiquiatra grabó mi voz. Cuando reprodujo la cinta, no era mi voz la que se escuchaba, sino un coro de voces antiguas, todas hablando al mismo tiempo en diferentes idiomas. Pero lo más perturbador fue el mensaje que se repetía en el fondo, apenas audible. El experimento continúa. Los sujetos están respondiendo según lo previsto. La memoria colectiva se está fragmentando. Pronto estaremos listos para la fase final. He intentado destruir el archivo, pero es imposible. Cada vez que lo quemo, las cenizas se recomponen. Si lo rompo, los pedazos se juntan de nuevo. Es como si tuviera vida propia, como si fuera un portal viviente a todas las vidas pasadas de la humanidad. Esta mañana desperté y todos los espejos de mi casa mostraban diferentes versiones de mí misma, cada una de una época distinta. Todas me miraban, todas intentaban advertirme algo. Pero cuando intenté escuchar, sus voces se mezclaron en un grito que hizo estallar todos los cristales. Los observadores están más cerca ahora. Los siento detrás de cada recuerdo, manipulando cada vida pasada. Han estado experimentando con nosotros desde el principio de los tiempos, usando nuestras reencarnaciones como datos para algún propósito incomprensible. Y ahora que lo sé, que he visto la verdad en el archivo 47B, soy parte del experimento. Cada noche, cuando duermo, mi conciencia viaja a través de cientos de vidas. Veo civilizaciones que nunca existieron en los libros de historia, tecnologías que desafían la física, y horrores que la mente humana no debería contemplar. Si estás leyendo esto, ten cuidado con tus recuerdos. No intentes mirar demasiado profundo en tu pasado. Porque ahora sé que cada vez que alguien explora sus vidas pasadas, abre una puerta. Y del otro lado, los observadores están esperando, recolectando datos, preparándose para la fase final, sea lo que sea que eso signifique. Ya no sé cuál es mi vida real y cuáles son memorias implantadas. A veces me despierto hablando idiomas extintos, con conocimientos de épocas que no he vivido. Y lo peor es que ya no estoy sola en mi mente. Puedo sentir las otras conciencias, los ecos de miles de vidas, todas gritando por ser escuchadas. El archivo está cambiando mientras escribo esto. Las palabras se reescriben solas, revelando nuevos horrores. Y en cada página, veo sus rostros, los rostros de los observadores, sonriendo mientras continúan su experimento eterno con nuestras almas. Si encuentras el archivo 47B, no lo abras. No lo leas. Porque una vez que conoces la verdad sobre las regresiones, sobre el gran experimento, te conviertes en parte de él. Y ellos nunca te dejarán olvidar. El informe termina aquí. Laura Mendoza desapareció 3 días después de escribir este testimonio. Las cámaras de seguridad del archivo la muestran entrando en la sala de registros, pero nunca salió. Lo único que se encontró fue una nota escrita en una lengua desconocida y una grabación donde se escuchan voces de diferentes épocas históricas, todas advirtiendo sobre el gran despertar que se aproxima.
Conclusión. Y así concluimos nuestros 3 relatos sobre regresiones a vidas pasadas. Estas historias nos recuerdan que hay puertas en nuestra mente que quizás deberían permanecer cerradas, memorias que no deberían ser despertadas. Porque a veces, cuando miramos demasiado profundo en nuestro pasado, descubrimos que algo ha estado mirándonos desde el otro lado del tiempo. Quizás la próxima vez que sientan un déjà vu, o recuerden algo que no deberían saber, pregúntense, ¿son realmente sus recuerdos? ¿O son parte de un experimento más grande, más antiguo que la humanidad misma? Suscríbanse, activen la campanita y denle al me gusta. Buenas noches, y que sus sueños no los lleven demasiado lejos en el pasado, porque nunca se sabe que podría seguirlos de vuelta al presente.